Buenas tardes para los de Portugal, buenos días para los de nos están siguiendo desde Brasil. Y la verdad es que es un placer para el Grupo Christians estar esta tarde con todos ustedes para realizar este webinar técnico en el que vamos a afrontar un aspecto muy importante para la industria alimentaria, un aspecto centrado sobre todo en el tema de la higiene y relacionado con el coronavirus. La verdad es que es una cuestión muy interesante que vamos a tratar de explicar y poner digamos, en cada uno de sus puntos a lo largo de 1 hora y media más o menos, que va a ser lo que va a durar este webinar técnico. Mi nombre es Joan Estornell, soy el director de marketing de la división Food del grupo Christians. Y la dinámica que vamos a seguir a lo largo de este webinar técnico va a ser muy sencilla. El webinar va a estar dividido en 3 partes, en el que se van a abordar los diferentes temas de interés, y en una primera parte daremos la bienvenida también a las personas responsables de la empresa, tanto de Portugal como de Brasil. Decirles que tienen la oportunidad de realizar cuantas preguntas deseen a través de la sección del chat, y que las preguntas las contestaremos todas al final del webinar técnico para no romper un poco la dinámica de la celebración de la misma sesión. Pensamos que la sesión va a durar alrededor de 1 hora y media, y sin más dilaciones me gustaría entrar presentando un poco lo que es la empresa Christians. Es el grupo Christians al cual estamos, digamos, vinculados. Ahora en un momento vamos a ver ya esa presentación. Aquí la tenemos. Es el grupo internacional, que somos una empresa química, que nuestra central está en Bélgica y estamos en más de 31 países. La verdad es que tenemos clientes de más de 50 países y tenemos también distintas fábricas diseminadas a lo largo de todo el mundo. Además, es un grupo importante en el sector de la lavandería, pero que también poco a poco va abriéndose camino y va tomando su cuota de mercado en el sector de alimentación. Bien, ¿qué ofrecemos desde Christians? Pues lo que ofrecemos son soluciones de higiene para la industria, tanto de alimentos como de bebidas, farmacéutica, cosméticos y de granjas. Me gustaría que habláramos también un poco más sobre nosotros, sobre nuestros valores, en los que tienen un peso muy específico la familia, la especificación, la especialidad, el tema de innovación, la pasión con la que trabajamos y sobre todo un aspecto muy importante que va vinculado con la innovación, que es el servicio y esa mejora continua. Por tanto, desde Christians lo que tratamos es de detectar esas necesidades de nuestros clientes y ofrecerle la solución que mejor se le adapta. Y ya para finalizar esta presentación, simplemente decirles que desde el Grupo Christians tenemos diferentes divisiones: la división de lavandería, la división de food, otra división de higiene profesional y la de life science. Digamos que son las 4 patas importantes del Grupo Christians. Y hecha ya esta presentación, lo que vamos a hacer ya es entrar en el webinar técnico en sí, y dar paso ya a presentarles a los presentadores que van a estar con todos nosotros a lo largo de esta sesión. En primer lugar, le damos la bienvenida a Carla Gómez, que es la directora de ventas, directora comercial de Food y Bebidas de Christians Brasil. Después participará Luis Guerreiro, director también de ventas de Christians Portugal. A continuación, la primera ponencia correrá a cargo de Fernando Lorenzo, director de innovación y calidad, que hablará sobre el impacto global de esta pandemia. Es director de innovación. A continuación seguirá Alma Bielbaques, ¿vale?, que es directora del Departamento de Atención al Cliente. Es ingeniera técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia del año 93 y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia del año 96. Ella será la encargada de hablar de las estrategias de prevención y control en industrias de alimentos. Y ya la tercera ponencia correrá a cargo de María Sanz, técnica de innovación y calidad, doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentos
por la Universidad Politécnica de Valencia del año 2017. Su ponencia versará sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto global. Pues bien, hechas ya las presentaciones, vamos a dar la bienvenida ya a Carla Gómez, la directora de ventas de Christie's Brasil. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nós faremos a apresentação sem máscara, justamente porque estamos isolados, né? E eu quero falar um pouquinho da Christie's Brasil. A nossa fábrica fica em Cosmópolis. A fábrica iniciou sua produção na linha de alimentos agora em 2019, né? Então, o ano passado. Todos os nossos produtos já estão registrados na Anvisa, então temos autorização para fazer a comercialização. E a distância de Cosmópolis para São Paulo são 140 quilômetros e para Campinas 30 quilômetros. Então, uma logística muito fácil da fábrica, ok? Nós temos uma preocupação na Christie's muito grande, principalmente na linha de alimentos e bebidas, né, os produtos que usamos, de termos uma química sustentável, um conhecimento técnico de equipamentos, então fazemos visitas, fornecemos equipamentos além dos produtos de higienização, tanto detergentes como desinfetantes, para justamente termos uma otimização de todos os processos. Temos especialistas para fazer as visitas em campo e realizamos alguns treinamentos. Então, essa parte de webinar, seminários online, nós tivemos que nos adaptar esse ano, justamente devido ao Covid, mas esse processo para nós é normal. No ano passado fizemos vários seminários na Unicamp, no Instituto de Tecnologia no Paraná, então faz parte da nossa filosofia compartilhar os conhecimentos. E também fazemos alguns treinamentos direcionados para os nossos clientes, ok? Ficarei à disposição de todos para contato posterior. E agora quem vai falar é o Luiz Guerreiro. Obrigada. Adelante Luiz, quando quieras. Boa tarde aos participantes. Espero que este webinar possa elucidar algumas dúvidas existentes. Passo a falar da Christie's Portugal. Situa-se na região de Lisboa, perto do Tagus Park. Os produtos consumidos em Portugal são produzidos nas diferentes fábricas do grupo. Em Portugal, num partner que tem autorização para produzir alguns produtos marca Christie's para o nosso consumo. O que fazemos em food? A atividade na área alimentar divide-se essencialmente em 8 grupos. Na área alimentar, indústria de carnes, indústria de peixe, indústria de laticínios, de bebidas, cerveja. A cerveja e bebidas está separado porque cerveja é um mercado muito específico em termos de higienização relativamente às bebidas existentes, vinho, sumos, portanto, por isso colocamos num campo diferente. Padaria, pastelaria, o processamento de alimentos, aqui insere-se tudo o que é processo de alimentos congelados, batatas fritas, alimentos pré-cozinhados, etc. No retalho, englobamos tudo o que é hipermercados, supermercados e cash and carries, onde nos concentramos. Luiz, peço desculpas, mas algumas pessoas estão colocando que ainda não estão nos ouvindo. Só um minutinho, que deixa eu confirmar. Pessoal, eu sou a Carla, eu estou acompanhando o chat e eu gostaria de que algumas pessoas me confirmassem que estão ouvindo a nossa apresentação.
João, as pessoas não estão ouvindo, várias me colocaram aqui, tá? Você pode verificar? Carla, no entiendo tu pregunta. En estos momentos está Luis en pantalla en compañía de una diapositiva en la que está presentando las diferentes secciones que abordan desde Christians Portugal. Sim, algumas pessoas no chat não estão ouvindo. ¿No lo están oyendo? Pues Sí. la verdad es que debe ser algún problema que puedan tener ellos en su computador, Sí. porque realmente Luis tiene el micrófono encendido y el resto de los ponentes, por lo menos nosotros desde aquí, le estamos escuchando perfectamente. Yo no sé si tú, Carla, tienes la oportunidad de escuchar a Luis. Sí, escucho. Entonces, vamos a seguir. Bem, como estava Es posible, perdona Luis, es posible que este problema lo puedan solucionar simplemente poniéndose unos cascos unos auriculares que puedan conectarlos a través del ordenador, y es posible que de esta manera lo podrán seguir de una forma más óptima este webinar. Luis, cuando quieras, adelante. Como estava a referir, no retalho fazemos tudo o que é supermercados, hipermercados e cash and carries, onde nos concentramos na parte de higienização de superfícies, no talho, na peixaria, são zonas da nossa atividade. A nossa oferta. Como empresa de produtos químicos, temos várias soluções. Temos produtos para limpeza e desinfecção, uma vasta gama de produtos com base em ácido paracético, soluções alcoólicas, quaternários, para nebulizar, para fumigar, produtos restados na DGAV, como biocidas. Na parte de equipamentos, temos uma panóplia de equipamentos, desde barreiras sanitárias, como pé-dilúvio desinfetante, nebulizadores, sistemas de espuma centralizados, descentralizados, sistemas móveis de espuma, sistemas de doseamento e controle de sistemas de doseamento de ácido paracético ou outro produto. Na parte de monitorização, aqui temos dois sistemas que dizem respeito a uma gestão da parte de doseamento de espumas em satélites, em que podemos controlar não só o consumo do produto, mas também o tempo de operação, se está a ser bem efetuado, principalmente quando as operações são feitas durante a noite e em que o diretor da qualidade tem hipótese no dia de manhã, quando chega ao seu escritório, analisar toda a sequência da limpeza efetuada durante a noite. Portanto, isto será um sistema de monitorização de higienização que nós podemos também oferecer. Na parte do serviço, é uma das áreas que valorizamos dentro do grupo. Elaboramos um conjunto com o departamento, em conjunto com o departamento de qualidade de cada uma das unidades, planos de higiene, auditorias aos processos de higienização, análises microbiológicas, damos suporte na implementação das normas BRC e IFS, avaliamos poupanças de água e energia e damos também suporte técnico ao equipamento, tanto fornecido pela Cristães, mas também aquele existente no cliente. Também efetuamos a manutenção desse equipamento sem problemas. Para terminar, vou falar da parte da formação. De acordo com cada cliente, definimos ações de formação, como, por exemplo, manuseio de produtos químicos, uso de EPIs, forma correta de higienizar e quais os produtos mais adequados para cada caso. E outras formações de acordo com as necessidades de cada cliente. Muito obrigado. Gracias, Luis. Vamos a dar ya la bienvenida
a nuestra compañera María Sanz, que nos va a hablar de la pandemia de COVID-19 y su impacto global. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos los participantes que nos acompañan desde Portugal y de Brasil. Vamos a empezar este webinar técnico con la primera ponencia que hace referencia al impacto pandémico global del SARS-CoV-2. Como sabéis, la pandemia actual que estamos viviendo en todo el mundo está provocada por el virus SARS-CoV-2. Este nombre significa coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Este virus se ha caracterizado como un virus que contiene como material genético una única cadena de ARN y además presenta una envoltura que es lipídica. Pues bien, en esta envoltura lipídica podemos encontrar diferentes proteínas, una de las cuales es la proteína S de Spike, y esta proteína tiene la capacidad de reconocer como una llave en una cerradura, reconocer y encajar con las proteínas AC2 de las células pulmonares humanas. Pues bien, cuando estas dos proteínas se reconocen y encajan, el virus consigue penetrar su material genético dentro de la célula humana y a partir de ese momento la célula humana deja de ejercer la función que ejercía desde ese momento para dedicarse única y exclusivamente a hacer réplicas del virus. Es así como el virus SARS-CoV-2 provoca la enfermedad COVID-19. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues esto empezó el 31 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud y Saneamiento de Wuhan, en China, informó de que tenían 27 casos de pacientes con neumonía que no sabían muy bien cuál era el origen, pero que todos tenían en común que habían estado en un mercado de pescados, mariscos y animales vivos en la ciudad de Wuhan. A partir de ahí se empieza a investigar este caso y el 7 de enero las autoridades chinas identifican como el agente causante de esta neumonía un nuevo virus perteneciente a la familia de los coronavirus y que se denomina SARS-CoV-2. Pues bien, a partir de ahí empieza a aumentar el número de casos y el 30 de febrero del 2020 el Comité de Emergencias y de Regulamiento Sanitario Internacional declara este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y ya por último, el 11 de marzo del 2020, la OMS lo reconoce como una pandemia global. ¿Cómo ha sucedido todo en Portugal? Pues en Portugal el primer caso, o mejor dicho, los dos primeros casos, se produjeron el día 2 de marzo del 2020, los dos en Oporto. En un caso se trataba de un médico que procedía de unas vacaciones en Italia, concretamente en la región de Lombardía, y el segundo caso era un contratista procedente de España, concretamente de Valencia. El 13 de marzo del 2020 en Portugal se declara el nivel de alerta y el 16 de marzo se produce la primera muerte. A partir de ahí, el 18 de marzo ya se declara el estado de emergencia. La situación actual en Portugal es la siguiente. Como vemos, la curva de casos confirmados por COVID-19 sigue aumentando, aunque parece que se está ralentizando y ya no vemos ese crecimiento exponencial que veíamos en las primeras semanas. Las muertes parece que se han estabilizado y llama la atención que el número de personas recuperadas ha aumentado drásticamente, lo cual es una muy buena noticia. No ha afectado por igual a todas las zonas de Portugal. Debido a que los primeros casos fueron en Porto, es en esta ciudad donde podemos encontrar un mayor número de casos, y seguido por Lisboa, la capital. En estos dos focos es donde se concentra la mayor parte de los casos en Portugal. Actualmente, estos son datos a día de hoy, en Portugal tenemos 32.895 personas infectadas, confirmadas. De ellas, 19.869 han sido curadas y 1.436 han muerto. Bien, ¿y cómo ha sucedido todo en Brasil? Pues en Brasil, el 9 de febrero del 2020, se repatriaron ya 34 personas que vivían en Wuhan, pero que eran brasileños, y fueron repatriados por las Fuerzas Aéreas de Brasil y se pusieron en cuarentena 14 días. El 25 de febrero del 2020 se inicia el estado de alerta máxima por parte del gobierno
El 26 de febrero se produce el primer caso en Brasil, en este caso era un paciente de Sao Paulo que procedía de Italia. Y el 17 de marzo se produce la primera muerte en Brasil, que también era un paciente de Sao Paulo, pero que en este caso era una persona que tenía patologías previas, pero que nunca había viajado al exterior. En el caso de Brasil, ahora mismo se encuentran en plena etapa exponencial de la curva, aunque parece que en los últimos datos parece que se empieza a ralentizar un poco, pero el crecimiento es exponencial y actualmente estamos teniendo una cantidad de casos muy alta diariamente, y lo mismo ocurre con el número de muertes. Actualmente en las últimas semanas se han registrado en torno a 2.000 muertes diarias. Dentro de Brasil, el estado más afectado es el estado de Sao Paulo, el cual tiene un número de casos, tanto de casos confirmados como de muertes, muy superior al resto de provincias. En el caso de Brasil, ahora mismo hay más de 500.000 casos confirmados, más de 200.000 personas curadas y casi 30.000 personas fallecidas. Pues bien, ¿cómo se transmite este virus? La OMS ha decretado que este virus se transmite principalmente por el contacto directo con una persona infectada. Es decir, la persona infectada exhala mientras habla, tose o estornuda, exhala unas microgotas que contienen el virus. Esas microgotas pesan lo suficiente como para estar en el aire en una distancia de 1 metro, y se considera que a partir de 1 metro caen al suelo por el propio peso. Entonces, una de las vías de transmisión de este virus sería el contacto directo con personas infectadas si no guardamos las distancias o si no utilizamos equipos de protección, y también existe otro tipo de transmisión de este virus, que sería a través de las superficies. Es decir, si una persona contagiada toca una superficie, si antes no se ha lavado las manos, pues toca una superficie y la contamina, y si posteriormente una persona no infectada toca esa misma superficie y se lleva las manos a la cara, concretamente nariz, ojos o boca, se puede contagiar también. Por eso es muy importante ver cómo resiste este virus en las diferentes superficies. Se ha visto, aunque estos datos dependen un poco del estudio científico en el que nos basemos, porque se están publicando diferentes estudios científicos y difieren un poco entre ellos, pero así en general podemos considerar que en el cobre el virus resiste unas 4 horas, y que en papel ya estamos hablando de 1 día, y en otras superficies como plástico o acero inoxidable ya puede aguantar 2 o 3 días. Como digo, es muy importante el mecanismo de transmisión de este virus. De entre las personas que se infectan por el SARS-CoV-2, podemos observar que hay un 30% de las personas infectadas que son asintomáticas, un 55% que presentan síntomas moderados, un 10% que presentan síntomas graves y un 5% que presentan síntomas críticos. Pues bien, de entre el 30% de las personas asintomáticas, como se puede observar en la figura, desde el momento en el que se contagian, pasan un periodo asintomático y a continuación desarrollan la inmunidad. Pero desde que se contagian hasta durante todo el periodo asintomático y parte del periodo en el que se desarrolla la inmunidad, esas personas son contagiosas, siguen contagiando, siguen transmitiendo el virus. Si nos fijamos en el 55% de la población que padece síntomas moderados, vemos que estas personas se contagian por el virus, tienen una primera etapa asintomática, a continuación desarrollan síntomas moderados y finalmente desarrollan una inmunidad. Pero hasta que desarrollan la inmunidad, desde el momento en el que se han contagiado, continúan infectando. Si pasamos al 10% de personas que presentan síntomas graves, estas personas presentarán una primera etapa asintomática, a continuación una etapa de síntomas graves. Posteriormente requerirán hospitalización y finalmente desarrollarán la inmunidad, pero desde el momento en el que se han contagiado hasta el final del proceso de desarrollo de la inmunidad, estas personas serán contagiosas. Y finalmente, un 5% de las personas infectadas presentarán síntomas críticos.
En este caso, estas personas presentarán desde que se contagian una primera etapa asintomática, seguida por una etapa de síntomas graves que requerirán hospitalización y dentro de la hospitalización probablemente requieran UCI o ventilación. Finalmente, de la UCI o ventilación o desarrollarán la inmunidad o morirán, pero en cualquier caso, desde el momento en el que son contagiadas hasta el final del proceso, estas personas seguirán contagiando. Por lo tanto, la característica más importante de este virus es su alto nivel de transmisión, su elevada capacidad de transmitirse con muchísima facilidad. Y es por ello que actualmente en la actualidad en la que no tenemos ningún tratamiento viral que haya sido de momento demostrado frente a este virus como capaz de eliminarlo y tampoco disponemos de una vacuna, necesitamos adoptar una serie de medidas preventivas para evitar ese contagio. Estas medidas preventivas, que se han adoptado generalmente en la mayoría de países del mundo, son el confinamiento, el lavado de manos frecuente, mantener la distancia social de 1,5 metros o, si es posible, de 2 metros, toser o estornudar en el codo y asegurar una adecuada limpieza y desinfección de superficies. En las industrias también se han adoptado una serie de medidas, entre ellas el teletrabajo, todas las personas que pueden trabajar desde casa deben de hacerlo, el control de la temperatura en la entrada y a la salida para poder detectar síntomas, establecer turnos en las personas que realizan un mismo trabajo para evitar que coincidan, escalonar las horas de entrada y de salida, igualmente para evitar que se acumulen personas en la entrada o a la salida de la empresa, garantizar la distancia social entre los trabajadores y, si no es posible, asegurar que tengan los EPIs adecuados, lavado de manos frecuente y, por supuesto, una limpieza y desinfección continua de las superficies. Bien, dentro de la industria, en la industria de alimentos, también se han adoptado una serie de medidas, aunque generalmente, la EFSA ha decretado que, y también la OMS, que no existen evidencias de que los alimentos sean una fuente de transmisión de este virus. Aún así, aunque los alimentos no sean una fuente de transmisión, es importante adoptar una serie de medidas de higiene en cualquier tipo de industrias para evitar la transmisión de este virus. En el caso de las industrias de alimentos, ya previamente a esta pandemia, debían de tener un adecuado sistema de APPCC implantado, dentro del cual se engloban una serie de análisis periódicos microbiológicos que garantizan que cuando los alimentos lleguen al consumidor estén en el estado adecuado. Por lo tanto, con un adecuado sistema APPCC implantado que tenga los adecuados controles microbiológicos, así como también un sistema de limpieza y desinfección correctamente implementado, se debe de garantizar que los alimentos lleguen al consumidor con un nivel de higiene adecuado y sin presencia no solo de SARS-CoV-2, sino de ningún microorganismo patógeno transmisible por alimentos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi parte. Ahora os dejo con Fernando Lorenzo, que os va a hablar de la descontaminación de superficies que contienen SARS-CoV-2. Y nada, al final del webinar estaremos encantados de resolver si tienen cualquier pregunta. Obrigada. Bueno, boa tarde en Portugal, buen día en Brasil. Como ha comentado mi compañera María, el SARS-CoV-2, este coronavirus, permanece en las superficies el suficiente tiempo como para suponer un riesgo de contagio. Cuando una persona contagiada toca una superficie, puede dejar restos del virus que luego otra persona puede recoger con sus manos, y cuando se lleva esas manos a la boca, por ejemplo, pues puede contagiarse con este virus. De forma que la descontaminación de superficies, la desinfección de las superficies, es una de las principales herramientas para prevenir la expansión de la COVID-19 y prevenir esta enfermedad. Para hablar... A ver si pasa. Para hablar de la inactivación del coronavirus, tenemos que volver otra vez a ver su estructura. Principalmente hay 3 puntos claves en la estructura del coronavirus. Uno son las proteínas que sirven de anclaje sobre las células y que son las que proporcionan la capacidad de infección del virus.
otra es la envoltura lipídica que protege al material genético y finalmente está la cadena de ARN que proporciona el material genético y sirve para que el virus se replique y consiga una infección exitosa en los huéspedes. Entonces, esto significa que tenemos varias vías, varias posibles estrategias para inactivar este virus. Podemos atacar a distintas partes del virus de forma que lo destruyamos o que se quede inactivo. Por ejemplo, podemos degradar las proteínas que sirven de anclaje a las células de forma que el virus pierda su carácter infectivo, no se pueda asociar a las células. Podemos destruir la membrana lipídica que protege la cadena de ARN y podemos también romper esa cadena de ARN de forma que impidamos la expansión o la multiplicación del virus. Es decir, tenemos diferentes estrategias o diferentes vías de actuación para conseguir inactivar este virus. El hecho de que tengamos distintas posibilidades para inactivar el virus significa que, afortunadamente, el SARS-CoV-2 no es un virus demasiado difícil de eliminar. De hecho, es relativamente fácil de destruir con biocidas. Esta gráfica o esta imagen lo que nos muestra es la resistencia de distintos tipos de microorganismos a los biocidas. Están ordenados de más resistentes o de menos resistentes a más resistentes. Entonces, lo que podemos ver es que los virus encapsulados, como el SARS-CoV-2, son de los microorganismos que más sensibles son a los biocidas. Tenemos otros microorganismos más habituales en industrias alimentarias, como bacterias gram positivas, bacterias gram negativas o incluso esporas fúngicas, que son mucho más resistentes a los biocidas, y los biocidas que se emplean habitualmente en las industrias alimentarias se ensayan frente a bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y en muchos casos frente a esporas fúngicas. ¿Esto qué significa? Que los desinfectantes que superan estas normas de ensayo normalmente van a ser también capaces de eliminar los virus encapsulados, o sea, al SARS-CoV-2. Es decir, no nos encontramos con un caso como las micobacterias o los priones, que son microorganismos mucho más resistentes y que por tanto necesitan procesos de desinfección mucho más agresivos. Eso quiere decir que la mayoría de procedimientos de limpieza y desinfección que estamos aplicando habitualmente generalmente serán suficientemente efectivos como para inactivar el coronavirus. Esto significa también que afortunadamente tenemos muchas opciones en cuanto a los desinfectantes que podemos utilizar para intentar atajar esta enfermedad y para eliminar el coronavirus en superficies. ¿De qué información disponemos para seleccionar el desinfectante más adecuado? Pues principalmente tenemos 3 vías de información que nos ayudan a identificar si un desinfectante puede ser eficaz o no es eficaz frente a este coronavirus. Como este virus ha aparecido muy recientemente, hasta ahora o hasta hace muy poco tiempo no había datos de eficacia de biocidas frente a este virus. Lo único que hay son datos indirectos o datos de las sustancias activas. Principalmente tenemos 3 vías de información que nos indican si un desinfectante puede ser efectivo frente al coronavirus. Tenemos el más oficial, que son los test de actividad virucida de acuerdo a estándares internacionales. Tenemos las recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias y por otro lado tenemos los datos disponibles en la literatura científica. Vamos a ver un poco más cada uno de ellos. Por un lado tenemos el aspecto más normativo, que son las distintas normas estándares que se utilizan para evaluar la actividad virucida de un producto. En Europa se utiliza un estándar, normalmente la norma europea 14.476, que permite ensayar la actividad virucida de un producto. Esta norma indica diferentes virus y según los virus que se ensayen se puede indicar un tipo de actividad u otro. Por ejemplo, los desinfectantes que presentan actividad virucida general, es decir, que se consideran efectivos frente a todos los virus que se puedan encontrar, han de mostrar eficacia frente a poliovirus, adenovirus y norovirus murino. En muchos casos, porque poliovirus es un virus muy resistente, tenemos desinfectantes que se han ensayado de forma efectiva frente a adenovirus y norovirus murino. Este tipo de desinfectantes se consideran que son
virucidas de espectro limitado, es decir, son eficaces frente a un número grande de virus, no a todos, pero se consideran efectivos frente a virus encapsulados, que como hemos visto son más sensibles a los biocidas que otro tipo de virus. Y luego finalmente tenemos ensayos con virus que son comparables al coronavirus, porque son encapsulados, como vaccinia o influenza, y tenemos casos de desinfectantes que se han ensayado únicamente frente a esos virus. Si el desinfectante es eficaz frente a esos virus, significa que es eficaz frente a otros virus encapsulados como el SARS-CoV-2. En Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica se utiliza un estándar americano, el ASTM 1053, que es el recomendado por la EPA, y en muchos países pues, se utiliza este estándar. Es similar, bueno, es un procedimiento de ensayo un poco diferente, pero bueno, al final lo que indica es una serie de virus de referencia y una cierta eficacia que hay que demostrar para considerar que el producto es virucida. Aparte de esto, en industria alimentaria hay muchos desinfectantes, pero solo un porcentaje pequeño de desinfectantes cuentan con ensayos de eficacia virucida, porque hasta ahora no se consideraba que fuese un gran riesgo para las industrias alimentarias. Para conseguir que haya más disponibilidad de desinfectantes, tanto para industrias como para usuarios, hay distintas autoridades sanitarias, como en Europa el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, o en Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades, que han emitido distintas recomendaciones. Por ejemplo, han indicado que productos que contienen un 70% de etanol, un 0,5% de peróxido de hidrógeno o hipoclorito sódico en porcentajes entre el 0,1 y el 0,5% se consideran eficaces para eliminar SARS-CoV-2 en superficies. Esto facilita un poco la disponibilidad de desinfectantes o de productos que contienen sustancias activas desinfectantes en el mercado. Finalmente, como decía, hasta hace pocas semanas no se tenía información sobre actividad de sustancias activas frente a este virus. Existen diferentes estudios que muestran la actividad biocida de distintas sustancias activas como el ácido peracético, los amonios cuaternarios, frente a virus que son comparables al coronavirus. En muchos casos son coronavirus de la misma familia o en otros casos son virus que son estructuralmente similares al SARS-CoV-2. Entonces, bueno, existen una gran cantidad de estudios y en esta tabla hemos recogido algunos de los resultados que indican estos estudios. Lo que indican es que existe una gran variedad de sustancias activas biocidas que son eficaces frente a este coronavirus y además generalmente a concentraciones bajas. O sea, tenemos por ejemplo que el ácido peracético a concentraciones del 0,15% o el cloruro de benzalconio a concentraciones del 0,1% son eficaces en tiempos de 5 minutos frente al coronavirus. Incluso tenemos un estudio publicado en el Lancet en abril en el que se han ensayado distintas sustancias activas como el cloruro de benzalconio, el etanol o el hipoclorito sódico directamente frente al SARS-CoV-2 y coinciden con lo que se había publicado con virus comparables o con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Así que vemos que tenemos una amplia variedad de desinfectantes que podemos utilizar y que generalmente en las condiciones recomendadas de uso para los procedimientos convencionales de limpieza y desinfección van a ser efectivos frente al SARS-CoV-2 y frente a otros coronavirus. Adicionalmente, y adelantándome a muchas preguntas que esperamos responder o que esperamos recibir, hemos visto que hay una gran demanda o una gran oferta de utilización de tecnologías como el ozono o la radiación ultravioleta para la descontaminación de ambientes o la descontaminación de superficies. Estas sustancias o estas tecnologías presentan ciertas particularidades en el sentido de que sí son efectivas para eliminar virus y otros microorganismos, pero normalmente deben ser utilizadas a unas dosis o en unas condiciones que son peligrosas para las personas e incluso para los materiales. Por ejemplo, el ozono se está promoviendo mucho para desinfección de ambientes, pero tienen que ser aplicados por personal especializado que lleve equipos de protección individual adecuados.
Tanto la luz ultravioleta como el ozono, para que sean efectivos, deben aplicarse en unas condiciones que normalmente son peligrosas y requieren que se haga por personal profesional con los equipos de protección adecuados. Entonces, como hemos visto, hay otros biocidas convencionales que en las condiciones normales de utilización son efectivas y no es necesario recurrir a otras tecnologías que pueden ser mucho más peligrosas. En cualquier caso, la descontaminación de superficies requiere que se utilicen desinfectantes debidamente autorizados. Esta tabla hace referencia a la clasificación de los biocidas en la Unión Europea. Los biocidas se clasifican por el escenario de uso en el que se van a utilizar. Los más importantes para la lucha contra el COVID-19 son los productos de TP1 para la higiene humana, la desinfección de manos, los de TP2 para aplicación en entornos que no son alimentarios y los de TP4 que son los que se utilizan en superficies en contacto con alimentos. Es decir, los productos que se utilicen, los biocidas que se utilicen, tienen que estar autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente y para el uso para el que se van a aplicar. Y ya a modo de resumen, indicar que bueno, lo que he comentado anteriormente, para la desinfección de superficies es necesario utilizar biocidas autorizados para ese uso específico, tanto para la desinfección de ambientes como para la desinfección de superficies, y es necesario que el método de aplicación esté autorizado. La eficacia el hecho de que un producto tenga que tener eficacia biocida declarada es una recomendación y depende también de los requisitos. Depende de la evaluación de riesgos en cada escenario. También la aplicación de biocidas debe ser realizada por personal especializado, profesional, en función de la peligrosidad del producto y del tipo de aplicación. Y finalmente, como ha comentado María, la estrategia de desinfección ya se incluye en los planes de PPCC de las industrias alimentarias y generalmente cubren el control de microorganismos. Y sin más, paso a mi compañera Alma Milvaques, que continuará con la parte práctica de las aplicaciones. Obrigado. Boa tarda e bon dia a todos. Obrigada per la súa asistencia. Yo voy a comentar la parte de la aplicación de medidas para poder evitar la contaminación del SARS-CoV-2. Entonces, tenemos dos grandes grupos de estrategias. El primer grupo son las estrategias de higiene personal y el segundo grupo son todos los procedimientos de higienización de superficies, que como han comentado mis compañeros, es clave la desinfección de superficies para poder evitar la contaminación del virus. Dentro de las estrategias de higiene personal son muchas las medidas que vienen recomendadas además por todos los organismos oficiales y en las industrias alimentarias tenemos ventajas y desventajas para aplicar estas medidas. Una de las grandes desventajas es que es muy difícil mantener la distancia entre personas en una cadena de producción. Por ese motivo es indispensable que se utilicen los EPIs recomendados y siempre, por ejemplo, que sean máscaras que cumplan con la norma correspondiente. Hay otra serie de normas de comportamiento que creo que ha comentado algunas de ellas María, como son el utilizar pañuelos a la hora de toser o el codo, control de temperaturas, pero las dos medidas más importantes en las que nos vamos a centrar van a ser el lavado de manos y la higiene de suelas. Para poder hacer cumplir todas estas normas hay que facilitar los medios. Y es muy importante el control de accesos y que las personas, a la hora de acceder tanto a las áreas comunes de las industrias como a los centros de producción, puedan desinfectarse las manos. Entonces, hay distintos equipos que nos facilitan el poder aplicar estos productos y son desde equipos muy más sofisticados, que son barreras higiénicas con torno y que cubren tanto la desinfección de manos como la de suelas, hasta equipos muy sencillos que son dispensadores de productos hidroalcohólicos para las manos. Dentro de la higiene de manos
No vamos a hablar del procedimiento de lavado de manos porque yo creo que ya todo lo conocemos. Sí tener muy en cuenta una parte de las manos que siempre se nos olvida y son las yemas de los dedos. En las yemas de los dedos, que al fin y al cabo son la parte de las manos que toca todas las superficies, también se tiene que aplicar el desinfectante. Y con respecto al antiséptico, pues vienen a hacer falta unos 3 mililitros para desinfectar las manos. Y el tiempo de contacto, además debe ser de frotado de manos, tiene que ser de alrededor de 30 segundos. Con respecto a los productos antisépticos para las manos, hoy por hoy ya se ha convertido en un requerimiento el que tengan eficacia virucida demostrada. Por ejemplo, aquí en Europa se requiere que cumplan con la norma EN 14476 que ya ha comentado Fernando. Y para facilitar las cosas, por ejemplo, en el caso de España, el Ministerio de Sanidad ha publicado un listado donde pueden verse los productos antisépticos para la higiene de manos con eficacia virucida probada. Y me imagino que en Portugal, en Brasil, se habrán publicado listados similares. Con la higiene de manos, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de guantes. Una de las ventajas de trabajar en las industrias alimentarias es que los operarios ya están formados y saben muy bien cómo tienen que utilizar los guantes, que los guantes no pueden dar una falsa sensación de seguridad y entonces el provocar que se laven menos las manos, se tienen que lavar con la misma frecuencia, si están rotos se tienen que cambiar. Y otros aspectos a tener en cuenta también son los dosificadores. Los dosificadores de manos adecuados son aquellos que se pueden accionar automáticamente o con el codo, porque los que se accionan manualmente pues también pueden ser un punto de contaminación cruzada. Al igual que las manetas de los grifos. Los grifos de las industrias alimentarias también tienen que accionarse preferiblemente con un pedal, con la pierna o de forma automática. Y ya pasamos a hablar de la desinfección de suelas. Hay distintos sistemas para la desinfección de suela. Y al igual que con las manos, van desde los sistemas más sencillos, como puede ser un tapete o alfombra desinfectante, con desinfectante, que se coloca en las entradas y en la que se va añadiendo la solución desinfectante, que tiene que cambiarse y al menos una vez al día, y la alfombra también tiene que limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. Y después tenemos la otra opción, que son las barreras sanitarias, con la ventaja de que en las barreras sanitarias la dosificación del desinfectante es automática y además también se va refrescando frecuentemente. Y ahora ya pasamos a hablar, hemos hablado de las medidas de higiene personal y ahora ya pasamos a hablar de los procedimientos de higienización de superficies. En las industrias alimentarias debemos tener en cuenta que hay dos áreas bien diferenciadas. Unas son las áreas de producción y otras son las áreas comunes. Como decíamos, una de las ventajas de la industria alimentaria es que ya tienen programas de higiene implementados. Entonces, si las industrias alimentarias tienen programas completos de higienización y se han implementado correctamente, por supuesto, también van a cubrir la eliminación de los virus. Y además, todo este conocimiento que tenemos de las zonas de producción es importante también trasladarlo a las áreas comunes y aplicar los mismos procedimientos en vestuarios, en oficinas y en comedores. Hay ciertos puntos que van a ser críticos tanto en las áreas de producción como en las áreas comunes. Y esos puntos, algunos de ellos ya los hemos comentado, son las manetas de los grifos, los teclados de los ordenadores, las pantallas táctiles o los pasamanos de las escaleras. Son superficies que tienen que tenerse muy en cuenta y desinfectarse muy frecuentemente. Y ahora pasaremos a hablar, por un lado, primero del tipo de productos y después de cómo podemos aplicarlos.
Hablando del tipo de productos, tenemos dos grupos importantes de desinfectantes. Los primeros son los productos desinfectantes listos para su uso. Estos son adecuados para desinfecciones rápidas de superficies. En industrias alimentarias se utilizan mucho para las desinfecciones intermedias y también son muy útiles para la desinfección de escritorios, de ordenadores y de otras superficies de las áreas comunes. Suelen ser productos basados en distintas materias activas, pero las principales son soluciones hidroalcohólicas o de ácido peracético o de peróxido de hidrógeno. Y el otro grupo de desinfectantes son los desinfectantes concentrados. Son desinfectantes que tenemos que diluir en agua para su aplicación, normalmente en la industria alimentaria a través de sistemas automáticos como son satélites, que permiten aplicar el desinfectante o bien en forma de espuma o bien pulverizado en las superficies. Y ahora ya pasamos a hablar, hemos hablado de los tipos de productos, ahora de los tipos de aplicación. Una de las aplicaciones de productos desinfectantes es por pulverización. Entonces, para aplicar estos productos por pulverización, podemos utilizar distintos sistemas. Desde sistemas muy sencillos, como son los pulverizadores manuales, normalmente se utilizan para aplicar productos listos para su uso. Y podemos ir a otro tipo de pulverizadores, como pueden ser los de presión previa, que habitualmente se utilizan ya para aplicar desinfectantes concentrados. Se prepara la disolución en la botella y a partir de ahí ya se pueden aplicar. Y en industria alimentaria lo más habitual es encontrarnos con los satélites, que suelen estar conectados a grupos de presión que aspiran el desinfectante y lo diluyen con el agua y, como decía anteriormente, pueden aplicarse o en forma de espuma o por pulverización. Y otro tipo de aplicación, además de la pulverización, es la desinfección por vía aérea. En este caso, lo que se hace es dispersar el desinfectante en forma de pequeñas gotas por todo el volumen de una instalación. Y lo que se trata es de saturar el ambiente con esta niebla que producen normalmente los equipos nebulizadores. Equipos nebulizadores hay de distintos tipos. Hay algunos que funcionan simplemente con una toma de aire a presión y hay otros que son eléctricos. Vemos de los dos tipos, de presión o eléctricos, en esta pantalla. Normalmente los equipos que hemos visto suelen ser para la aplicación de desinfectantes en base acuosa y suelen ser para aplicación en frío, pero también se pueden aplicar desinfectantes por termonebulización. Y otra de las opciones de aplicación de desinfectantes por vía aérea para aquellas industrias en las que no es posible mojar o la humedad es un problema son los desinfectantes, utilizar desinfectantes fumígenos. Estos productos normalmente se presentan en unos botes, hay que prender una mecha y se empieza a producir un humo que es el que se va expandiendo por toda la instalación y es la sustancia desinfectante. Y algo importante que quería comentar y que se me ha olvidado al principio es que estos tratamientos por nebulización son tratamientos complementarios, es decir, no pueden sustituir a las tareas habituales de limpieza y desinfección de las instalaciones. Es un tratamiento más complementario que se suele hacer con determinada frecuencia, dependiendo de la industria, puede hacerse semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Eso en el programa de limpieza y desinfección de cada industria se debe establecer. Y por último, quería hablar de monitorización, es decir, de los sistemas que utilizamos para verificar que las tareas de limpieza y desinfección se han realizado correctamente. Normalmente
en las industrias alimentarias utilizamos distintos sistemas que van desde la inspección visual, la bioluminiscencia o el ATP, al análisis microbiológico que puede ser de superficies, de ambientes, de alimentos, de agua. Otro sistema muy válido es la detección de biofilms. Pero ante este nuevo problema con el virus, con el SARS-CoV-2, también se puede realizar una determinación por PCR del virus en superficies. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria no es relevante porque, como ha dicho Fernando, el virus es muy sensible, es más sensible que otras bacterias. Entonces, normalmente, si por los resultados microbiológicos nos dicen que no hay microorganismos viables, probablemente tampoco vamos a encontrar este virus. Pero este análisis, como decía, por PCR es una forma de dar mayor seguridad y de verificar que se está realizando bien las operaciones de limpieza y desinfección. Y como conclusiones, comentar que la contaminación de superficies es una de las principales vías de transmisión del COVID-19. Existen muchas sustancias activas eficaces contra el virus y hay distintas fuentes de información para verificar que los productos que vamos a utilizar son los correctos. Y no solo son importantes los productos, sino también los procedimientos para la aplicación de productos y también para el control de la higiene. Y algo importante que no debemos olvidar es que la seguridad alimentaria es muy importante y que hay otros microorganismos como son Salmonella, Listeria, que siguen existiendo, que siguen en nuestras instalaciones y que tenemos que seguir aplicando correctamente los procedimientos de limpieza y desinfección para destruir estos microorganismos patógenos y otros microorganismos alterantes. Y con esto es todo lo que quería comentar. Obrigada. Gracias, Alma. Con la ponencia de Alma damos por finalizada la parte de las intervenciones. Cabe recordar que a raíz de lo que está diciendo Alma también, recordemos que el próximo domingo 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Esa importancia de que los alimentos no sean inocuos. Y la verdad es que resulta muy interesante tener presente en todo momento en esa cadena de valor lo que significa la seguridad alimentaria para este tipo de industrias. Vamos a empezar ya con el turno de preguntas. Carla, no sé si tienes alguna para poder realizar ya en estos momentos. Sim, eu tenho algumas perguntas. Podemos começar. O Vitor Lauven perguntou se os gráficos que a Maria colocou na apresentação sobre o Brasil, ela poderia disponibilizar. Perdona, Carla, ¿si la podría qué? Las gráficas puede enviar para las personas. Sí, claro, se va a enviar la presentación completa, se va a enviar el vídeo. Sí. Efectivamente, a lo largo de las intervenciones en el chat hemos ido colocando diferente tipo de información y una de ellas es que a la conclusión del webinar todos los asistentes van a tener acceso al vídeo del webinar. Así que no se preocupen que lo van a tener todos. Gracias. Outra pergunta agora para o Fernando. A Maria já respondeu as perguntas direcionadas para ela. O Márcio Rodrigues pergunta se o ozônio em aplicação em ambientes é eficaz na indústria alimentária. Bueno, el ozono es efectivo, es un producto efectivo para tratamiento de agua a dosis muy bajas. Para descontaminación de superficies y ambientes yo no lo recomendaría por la peligrosidad que tiene en las dosis en las que es efectivo. Normalmente es un producto que se utiliza para tratamiento de aguas.
Outra pergunta é sobre as normas que há para a eficácia de vírus. Como Fernando apresentou, na Europa existem normas específicas, mas no Brasil seguimos a regulamentação da Anvisa. Então, tem alguns produtos que são para a indústria de alimentos, então eles têm que seguir essas normas, como os saneantes, e também temos o álcool gel seguindo as normas de cosméticos, ok? O Charles também pergunta para o Fernando sobre a questão do ácido peracético. Você colocou uma questão de ter um tempo mínimo de contato, de 5 minutos. E ele pergunta se o ácido peracético vai ser degradado nesse tempo, ou não. No, no se degrada. Normalmente el ácido peracético es un producto que no deja residuos porque se degrada, pero normalmente requiere en algunos casos horas, depende de la temperatura, de la humedad, de la presencia de residuos orgánicos, pero como mínimo 30 minutos tenemos ácido peracético en la superficie actuando. Sim, aproveitando essa pergunta, o Felipe Haddad pergunta sobre a volatilidade de alguns compostos sanitizantes, desinfectantes, que são o etanol, hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio, como é a volatilidade desses compostos. Não sei se você pode responder, Fernando. Sí, de estas sustancias las más volátiles son el etanol y el peróxido de hidrógeno. El etanol en 20 o 30 minutos normalmente se evapora y el peróxido de hidrógeno se evapora y se descompone en agua y oxígeno. El hipoclorito se acaba convirtiendo en cloro, pero bueno, pueden quedar algunas sales, sodio o cloruros en las superficies. No deja muchos residuos, pero no se evapora tanto como el etanol o el peróxido. Sim. As perguntas para o Fernando já foram, agora uma para a Alma. O Anderson pergunta quanto tempo uma solução de peróxido de hidrogênio pode ser efetiva no tapete que você mostrou, desinfetante. Ou se você recomenda outro produto, né? Sí. A ver, el tiempo que puede ser efectivo va a depender mucho de la cantidad de personas que pasan y de la suciedad que lleva cada persona en las suelas. Normalmente, para los tapetes, nosotros recomendamos otro tipo de sustancias como amonios cuaternarios porque son más persistentes. Su persistencia es mucho mayor y para este tipo de aplicación se recomienda más este tipo de producto. E a questão de utilização de peróxido de hidrogênio em borrifadores para aplicaciones en nebulizadores. Sí. Es una de las aplicaciones recomendadas. Además, es un producto que se considera como más inocuo y otra de las ventajas del peróxido de hidrógeno es que el plazo de seguridad se puede reducir más, puede reducirse hasta las 3 horas. Entonces, permite la aplicación en periodos de tiempo más cortos. Ok. Penso que só momentinho, temos algumas perguntas a mais aqui. Vocês acham necessário revisar todas as regras de higiene e de HACCP das empresas devido ao Covid? No entiendo muy bien la pregunta. Sí. Hablamos de las prácticas de APCC. Há necessidade de cambiar as práticas por el COVID-19? Lo hemos comentado, creo que lo ha comentado María y Fernando también ha dicho algo y yo también referente ya a los protocolos de limpieza y desinfección.
Si hay un buen sistema, un sistema completo y si está bien implantado, no tiene por qué haber necesidad de cambiarlo. Ahora, hay que comprobar que el sistema es completo y se está aplicando correctamente. Es un buen momento ahora para hacer una verificación, pero en principio no tendría por qué cambiarse. Otra pregunta que no es la persona que hizo, pero pienso que es muy importante para todos. Quieren que comente un poquito más sobre cómo efectuar la validación de los procesos de higiene. ¿Comprendiste? Sí, creo que sí. Creo que se refiere al último apartado o la última slide sobre monitorización. Es decir, hay diversas formas de controlar que los procedimientos de higiene son adecuados y cada industria debe establecer los suyos. Entonces, una observación visual es correcta, habría que completarla también con controles microbiológicos de superficies y de ambientes, pero hay otro tipo de controles adicionales que dan o aportan mayor seguridad. Entre ellos, por ejemplo, está el control de biofilms, el poder realizar la detección de biofilms en superficies o algunos test de higiene, como puede ser realizar una ATP-metría, una prueba de bioluminiscencia y como he comentado, si por mayor seguridad alguna empresa quiere detectar el virus, el SARS-CoV-2 en superficie, pues también por la técnica de PCR también se puede realizar. Sí. Pregunto sobre el producto más indicado para el tapete de desinfección. Fernando, ¿quieres añadir algo? Yo he comentado antes. No, es lo que comentaba Alma. Nos interesan productos que sean persistentes, que no se evaporen o se degraden fácilmente. Entonces, productos como los amonios cuaternarios son más indicados. Si tienes una solución con peróxido o con peracético, hay que renovarla frecuentemente para reponer el producto. Sí, y otra pregunta es sobre la diferencia de actividad de biguanida y cuaternario de última generación, de cuarta y quinta generación. Vale, ahí no tenemos datos concretos. Bueno, hay referencias a que la biguanida no tiene una eficacia muy alta, pero yo creo que es más bien por falta de datos, es decir, no se han hecho ensayos concretos ensayando la biguanida frente al virus. Los amonios también son efectivos, pero hay otras sustancias más oxidantes que quizás sean más activas. Nosotros, por ensayos que hemos visto frente a virus encapsulados, productos como los clorados, los peracéticos, los peróxidos suelen ser más efectivos incluso que los amonios. Sí, Charles está con duda sobre la cuestión del ácido peracético, del residual, porque él pregunta si la acción no es inmediata. ¿Cuánto tiempo en su práctica tiene de acción del ácido peracético hasta que todo tenga evaporado? Eso depende mucho de las condiciones ambientales, de la temperatura, de la humedad, de la concentración, de la presencia de residuos orgánicos. Entonces es complicado dar una cifra. Además, hay que tener en cuenta, no lo sé en Brasil, pero en muchos países europeos es obligatorio enjuagar las superficies con agua tras la aplicación del desinfectante, de forma que se eliminen los residuos. Pero bueno, podemos hablar de al menos media hora, una hora de actividad sí que podemos tener. Sí. Depende de las condiciones. Há mais perguntas? Agora para o Luiz. Luiz, com sua experiência,
Você saberia dizer se o quaternário de amônio funciona sobre roupas, sobre tecidos? Ou o que é sugerido? Funcionar, funciona. Qualquer desinfetante funciona. A questão é em que tecido é que vamos aplicar, se é um tecido sensível ou não, uma seda, algodão, portanto pode provocar manchas. Portanto, terá que sempre validar, fazer um teste numa parte não esteja à amostra para provar, porque qualquer produto pode danificar a roupa quando aplicado diretamente. Eu tenho agora mais uma pergunta que o André fez sobre os túneis de desinfecção. Gostaria de esclarecer que os túneis de desinfecção, eles não são recomendados na Europa e nem aqui no Brasil. A Anvisa, desinfecção de pessoas, né? A Anvisa publicou uma norma técnica, que é número 51, que ela comenta sobre essa questão, que em muitos lugares no Brasil começaram a produzir e a achar que isso é uma solução, mas ela não recomenda. É importante que vocês saibam que é importante fazer a desinfecção das solas e das mãos. Isso é muito mais efetivo do que as pessoas acharem que porque elas passaram no túnel, elas estão desinfetadas, tá? Mesmo porque os produtos químicos, quando aspergidos sobre as pessoas, para que eles fossem efetivos, seria necessário um tempo muito grande de contato e viu que não é efetivo. Então, a gente fica também à disposição caso tenha alguma questão. Deixa eu ver se é uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui em relação ao tempo de ação daquele slide que o Fernando mostrou sobre produtos e ativos, né? E os tempos de contato. Como nós vamos disponibilizar essa apresentação gravada, eu peço que vocês verifiquem a apresentação, mas caso tenha alguma dúvida, eu e o Luiz estaremos à disposição. Eu para as pessoas do Brasil e o Luiz para as pessoas de Portugal. Pues gracias, Carla, por esas preguntas. La verdad es que ha estado una sesión muy interesante en la que hemos podido conocer más aspectos sobre la higiene dentro de las industrias alimentarias, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo con la presencia del coronavirus. Me gustaría, antes de que finalizáramos esta sesión, que hiciéramos un breve resumen de lo que han sido los aspectos más importantes que hemos podido repasar a lo largo de esta hora y 15 minutos. Así que vamos a abrir una ronda rápida y vamos a empezar, si os parece bien, por Luis Guerreiro, que tiene la oportunidad de hacernos un resumen de lo más importante a tener en cuenta en estos momentos para hacer frente al coronavirus y sobre todo en esas aplicaciones dentro de la industria alimentaria. Bem, resumindo, o mais importante é respeitarem, em termos de biocidas, os produtos realmente registados nos organismos públicos, como a DGAV em Portugal. Qualquer biocida que esteja registado na DGAV poderá ser utilizado na higienização na categoria TP4, nas superfícies em contato com alimentos. Não utilizem qualquer desinfetante que não seja registado. Importante procederem exatamente como têm feito, aumentando o cuidado na higienização diária, cuidado com a lavagem das mãos
das pessoas utilizando os EPIs para evitar infecções cruzadas. Os vírus não têm patas, não voam, portanto é importante que o meio de transmissão do vírus é por contacto e levar esse contacto para outra superfície. Ok? Muy bien, Luis. Carla, ¿qué podemos añadir a lo que ha dicho Luis? Eu penso que as empresas de alimentos no Brasil já têm muitas ferramentas para que a gente consiga fazer uma boa higienização. Mas eu quero, como foi dito por todos os especialistas, nós temos muitos desafios em relação ao tipo de produto, à conscientização das pessoas. Quem é da qualidade sabe que, apesar de termos disponíveis vários produtos, a etapa de conscientização é muito importante, mas que a gente tem todas as ferramentas para que a gente consiga combater o coronavírus, tá? Então, nós ficamos à disposição. Quem precisar de ajuda, nós podemos ajudar tanto com o coronavírus como outros tipos de micro-organismos que são desafiadores na indústria de alimentos, como a questão de Listeria, E. coli e vários outros micro-organismos, tá? E fiquem à disposição para nos contactar sempre que precisar. Tá bom? Pretendemos fazer outros webinars como esses para esclarecer possíveis dúvidas. Obrigada a todos, tenham um bom dia e até breve. Muchas gracias, Carla. Es el turno de María Sanz, que nos ha hablado del COVID-19. No sé si en un minuto podemos repasar algún aspecto importante para que nos quedemos con ese mensaje. Un mensaje que es distinto según el país en el que estemos viviendo. España parece ser que poco a poco va saliendo ya del túnel. Portugal ya lleva un tiempo más adelantado y ahora en estos momentos el foco de preocupación sí que es cierto que está en Brasil. Sí, pues como resumen de mi parte diría que la principal característica que caracteriza a este virus es su alto nivel de transmisión, que es capaz de transmitirse muy fácilmente. Y es por ello que ahora mismo, sobre todo en Brasil, que es donde está el foco ahora mismo, es muy importante mantener la distancia de seguridad y llevar los EPIs necesarios, pero además es muy importante garantizar una adecuada higiene de superficies porque son las dos vías de contagio que tiene este virus, porque ahora mismo, pues en ausencia de vacuna y en ausencia de tratamiento, es la única vía que tenemos para poder frenar el contagio. Fernando, es tu turno para poder hacernos ese minuto de cierre, ¿no? Para resumir un poco lo que ha supuesto tu intervención y sobre todo en cuanto a la desinfección de esas superficies. Bueno, a modo de resumen, disponemos afortunadamente de muchas herramientas para eliminar, para inactivar este virus sobre las superficies. Podemos utilizar las más adecuadas para nuestra aplicación, para nuestros materiales o para la formación del personal. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de contar con la información adecuada y con fuentes de información fiable sobre los productos que estamos utilizando y la eficacia de nuestros procedimientos. Obrigado a todos y buenas tardes. Gracias, Fernando. Terminamos con Alma. Adelante. No te escuchamos, Alma, por favor. ¿Puedes activar el micro? Ahora sí. Ahora sí. Para terminar, solo comentar que dentro de los procedimientos de higienización es muy importante el estudiar cuál va a ser el producto adecuado para cada aplicación, puesto que disponemos de un abanico importante de productos, y también es muy importante cuál va a ser el sistema de aplicación adecuado, que también hay muchos en el mercado y hay que estudiar para cada caso cuál es el más adecuado, y por supuesto el tener un buen sistema de verificación de que los procedimientos se están realizando correctamente. Obrigada.
Muchas gracias, Alma, por tu intervención, por estas últimas palabras. Les vamos a dejar a todos los presentes a este webinar la posibilidad de que se puedan descargar un manual técnico que hemos editado sobre el ácido peracético y el coronavirus. En apenas 15 días hemos conseguido ya más de 1000 descargas. Es totalmente gratis y les hemos dejado el enlace de este libro blanco del ácido peracético en el chat para que ustedes puedan acceder a él si lo estiman ahora oportuno. De todos modos, tenemos previsto a lo largo de las próximas horas mandarles el vídeo y en compañía del vídeo en ese mensaje también podrán tener acceso al enlace para la descarga de este libro. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por su atención. La verdad es que han sido prácticamente hora y media la que hemos estado con todos ustedes contándoles todo aquello que debemos hacer para prevenir el coronavirus y, sobre todo, esa relación directa que puede haber entre coronavirus e industria alimentaria. Nada más. Desearles unas buenas tardes, unos buenos días para Brasil y les emplazamos a otra sesión que en breve les mantendremos, de la cual en breve les mantendremos informados. Muy buenas tardes. Obrigado.